El sol se ocultaba tras las montañas de Santa Elena, un pequeño pueblo rodeado de densos bosques en el corazón de México. El cielo se teñía de tonos naranja y púrpura, dando paso a una noche que prometía ser como cualquier otra. Pero Miguel Hernández, un viejo ganadero que había dedicado su vida a sus cabras, sentía un escalofrío recorrer su espalda mientras observaba cómo sus animales se inquietaban sin razón aparente. «Tranquilas, mis niñas», murmuró mientras cerraba la puerta del corral. «Mañana será otro día». Pero el amanecer traería consigo el horror que cambiaría para siempre la vida en Santa Elena. El grito desgarrador de Lucía, su nieta de 16 años, lo despertó antes de que los primeros rayos del sol tocaran la tierra. Miguel salió corriendo de la casa con el corazón latiendo desbocado. La encontró de rodillas frente al corral, con los ojos desorbitados y las manos temblorosas señalando hacia el interior. «Abuelo, algo ha...». Miguel se acercó lentamente, y lo que vio lo dejó paralizado. 5 de sus mejores cabras yacían muertas, con pequeñas perforaciones perfectamente circulares en sus cuellos. No había sangre alrededor, como si hubiera sido drenada por completo. No había señales de lucha, ni huellas de depredadores. «Dios mío», susurró el anciano persignándose. «Ha vuelto». El pánico se extendió rápidamente por Santa Elena. Antes del mediodía, otras 3 familias reportaron ataques similares. En la cantina del pueblo, donde los hombres se reunieron para discutir lo ocurrido, las voces se mezclaban con el miedo y la superstición. «Es el chupacabras», afirmó don Esteban, el hombre más viejo del pueblo. Su voz, normalmente débil por la edad, resonó con una certeza escalofriante. «Mi padre lo vio, hace 60 años. Comenzó igual, animales muertos, sin sangre. Luego vinieron las desapariciones». «Son cuentos para asustar a los niños», replicó Javier, el joven veterinario recién llegado de la capital. «Debe ser algún animal salvaje, quizás un coyote, enfermo». Don Esteban lo miró con ojos entornados, una sonrisa sin humor dibujándose en su rostro arrugado. «¿Un coyote que no deja rastros? ¿Que extrae la sangre sin derramar una gota? Cuando lleves más tiempo aquí, muchacho, aprenderás que hay cosas en estos bosques que la ciencia no puede explicar». Esa noche, mientras la luna llena brillaba sobre el pueblo, Javier decidió montar guardia en el establo de los Hernández. Armado con una escopeta y una cámara, estaba decidido a demostrar que existía una explicación racional para lo ocurrido. Miguel le ofreció café caliente mientras ambos se sentaban en silencio, observando a las cabras que dormitaban inquietas. «Mi abuelo me contó historias sobre el chupacabras», dijo Miguel finalmente. «Decía que no es un animal común, que es un ser que existe entre nuestro mundo y el más allá». Javier asintió cortésmente, aunque en su interior descartaba tales supersticiones. Había estudiado en la mejor universidad veterinaria del país y sabía que todo fenómeno natural tenía una explicación científica. Fue poco después de la medianoche cuando las cabras comenzaron a agitarse violentamente. Se levantaban y caían, emitiendo balidos de pánico. El aire se tornó repentinamente frío y una densa niebla comenzó a filtrarse por las rendijas del establo. «¿Qué demonios?», murmuró Javier, levantándose de un salto. Un olor nauseabundo invadió el lugar, una mezcla de azufre y carne putrefacta. Miguel se persignó rápidamente mientras recitaba una antigua oración. Javier preparó su escopeta, apuntando hacia la puerta del establo. Entonces lo vieron. O más bien, vieron su sombra proyectada contra la pared por la luz de la luna. Una criatura erguida sobre 2 patas, pero claramente no humana. Su cabeza parecía demasiado grande para su cuerpo delgado, y unas protuberancias, espinas, cuernos, se extendían desde su espalda. Javier intentó enfocar la cámara con manos temblorosas, pero antes de que pudiera presionar el botón, la silueta desapareció. Un segundo después, escucharon un chillido agudo, sobrenatural, que parecía penetrar directamente en sus cerebros. Las cabras cayeron al suelo, como si de repente hubieran perdido toda su energía. Javier disparó hacia la oscuridad,
el estruendo del arma rompiendo momentáneamente el hechizo de terror que los paralizaba. «Vámonos», gritó Miguel tirando de su brazo. «No podemos enfrentarnos a esto». Corrieron hacia la casa, cerrando puertas y ventanas tras ellos. Lucía los esperaba en la cocina, su rostro pálido de miedo. «Lo he visto desde la ventana», susurró. «No es como dicen. Es peor». Al amanecer, encontraron 7 cabras muertas. Las heridas eran las mismas, pequeños orificios circulares, precisos como si hubieran sido hechos con un instrumento quirúrgico. Pero esta vez, había algo más. En el suelo del establo, unas huellas que no pertenecían a ningún animal conocido, 3 dedos largos terminados en garras, como las de un reptil gigante. Javier tomó fotografías y recogió muestras de pelo que encontró adheridas a una astilla de madera. A pesar del miedo que aún sentía, su curiosidad científica comenzaba a despertar. Esto no era un coyote ni ningún depredador común. En el pueblo, el miedo había dado paso a la paranoia. Nadie salía después del anochecer. Los niños no iban a la escuela. El padre Tomás, el viejo sacerdote, realizaba misas diarias implorando protección divina. Mientras tanto, Javier se encerró en la pequeña clínica veterinaria, analizando las muestras con el limitado equipo que tenía disponible. Lo que descubrió lo dejó perplejo. El pelo no correspondía a ninguna especie catalogada. Bajo el microscopio, revelaba una estructura celular anómala, con características tanto de mamífero como de reptil. Esa tarde, mientras compartía sus hallazgos con Miguel, fueron interrumpidos por gritos desesperados. Era doña Carmen, una anciana que vivía en las afueras del pueblo. «Mi nieto. Se ha llevado a mi nieto», gritaba entre sollozos. Según su relato entrecortado, su nieto de 8 años había estado jugando en el patio trasero mientras ella cocinaba. Escuchó un grito y cuando salió, el niño había desaparecido. Lo único que encontró fue un rastro de huellas extrañas que se adentraban en el bosque. El alcalde organizó una partida de búsqueda. 30 hombres armados con rifles, machetes y linternas se adentraron en el bosque cuando el sol comenzaba a ponerse, ignorando las advertencias del padre Tomás sobre salir después del crepúsculo. «Nunca encontrarán al niño», murmuró don Esteban a Miguel y Javier, que habían decidido quedarse en el pueblo para proteger a las familias. El chupacabras no solo se alimenta de animales. Cuando prueba sangre humana, especialmente de niños, no se detiene. «¿Qué sabes exactamente sobre esta criatura?», preguntó Javier, cada vez más convencido de que se enfrentaban a algo que desafiaba la explicación racional. El anciano los llevó a su casa, una cabaña destartalada, en la que vivía solo desde que su esposa falleciera 10 años atrás. De un baúl polvoriento, extrajo un viejo libro encuadernado en cuero oscuro. Las páginas amarillentas estaban escritas en una mezcla de español antiguo y lo que parecía ser náhuatl, la lengua de los aztecas. «Este libro perteneció a mi bisabuelo, que era curandero. Según los antiguos, el chupacabras no es una criatura natural, es un tzitzimitl, un ser de las estrellas que los aztecas creían que descendía a la tierra durante los eclipses para devorar a la humanidad». Las ilustraciones del libro mostraban una criatura con rasgos similares a los que habían vislumbrado. Cabeza grande, cuerpo delgado, espinas dorsales. Pero lo más perturbador eran los ojos, dibujados como grandes órbitas rojas que parecían brillar incluso desde el papel envejecido. Se dice que estas criaturas quedaron atrapadas en nuestro mundo cuando los españoles destruyeron los templos sagrados. Sin sus portales para regresar a las estrellas, vagan por las zonas más remotas, alimentándose principalmente de animales. Pero cada cierto tiempo, generalmente coincidiendo con ciertos alineamientos astrales, su hambre crece y buscan sangre humana. «¿Y cómo se les puede detener?», preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. Don Esteban pasó varias páginas hasta llegar a un ritual descrito en detalle. El fuego purificador y la plata bendecida son sus debilidades. Pero para destruirlo verdaderamente, hay que encontrar su guarida y realizar el ritual de destierro,
cuando la luna esté en su punto más alto. Un estruendo repentino los sobresaltó. Alguien golpeaba desesperadamente la puerta de la cabaña. Era uno de los hombres que habían salido en la partida de búsqueda, su rostro pálido y cubierto de sudor a pesar del frío de la noche. Han desaparecido 5 hombres, jadeó. Nos separamos y escuchamos gritos. Cuando llegamos, solo había sangre. El hombre se desplomó, revelando 3 heridas perfectamente circulares en su espalda. Está rastreándonos, murmuró don Esteban. Sabe que conocemos su secreto. Esa noche, mientras el resto del pueblo se atrincheraba en la iglesia bajo la protección del padre Tomás, Javier, Miguel y don Esteban prepararon lo necesario para el ritual. Según el anciano, el chupacabras debía tener su guarida en las cuevas de la montaña norte, donde los antiguos realizaban sacrificios a sus dioses. Armados con antorchas, dagas de plata bendecida y el viejo libro, los 3 hombres se adentraron en el bosque. La luna llena iluminaba su camino, proyectando sombras fantasmales entre los árboles. Si nos separamos, advirtió don Esteban, no miren directamente a sus ojos, paraliza con la mirada antes de atacar. A medida que ascendían por la montaña, el aire se tornaba más denso, cargado con aquel hedor sulfuroso que habían percibido en el establo. Los sonidos del bosque enmudecieron, como si toda criatura viviente hubiera huido de la zona. Encontraron la entrada de la cueva oculta tras una densa vegetación. El suelo estaba marcado con aquellas extrañas huellas de 3 dedos, algunas recientes, otras tan antiguas que se habían petrificado en la roca. Aquí es donde los antiguos creían que se conectaban los mundos, explicó don Esteban. Las cuevas eran portales, y algunas criaturas quedaban atrapadas entre dimensiones. Se adentraron en la oscuridad, las antorchas apenas iluminando unos metros por delante. El túnel descendía en espiral, cada vez más profundo en las entrañas de la montaña. Las paredes estaban decoradas con antiguos petroglifos que mostraban figuras humanas adorando a seres con cabezas desproporcionadas y cuerpos esqueléticos. Finalmente, el túnel se abrió a una cámara circular natural. En el centro, un pozo que parecía no tener fondo exhalaba vapores tóxicos, y alrededor, dispuestos en un macabro círculo, encontraron los cuerpos. No solo estaban los hombres desaparecidos de la partida de búsqueda y el niño de doña Carmen, sino esqueletos antiguos, algunos tan viejos que se habían convertido en parte de la roca. Este es su altar de alimentación, susurró don Esteban. Ha estado aquí por siglos. Comenzaron a preparar el ritual según las instrucciones del libro. Dibujaron símbolos ancestrales con ceniza bendecida alrededor del pozo, colocaron velas de cera negra en puntos estratégicos y recitaron invocaciones en náhuatl. Fue entonces cuando lo sintieron, un cambio en la presión del aire, como si algo enorme se moviera a su alrededor. Las antorchas vacilaron, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia, y entonces lo vieron, emergiendo de las profundidades del pozo. La criatura era más aterradora de lo que habían imaginado. Su piel grisácea estaba cubierta de escamas que brillaban con un fulgor verdoso a la luz de las antorchas. Sus extremidades eran largas y desgarbadas, terminadas en garras afiladas como navajas. Pero lo más perturbador era su rostro, una calavera alargada con mandíbulas que se extendían mucho más allá de lo natural, revelando hileras de dientes afilados y 2 colmillos tubulares que goteaban un líquido fosforescente, y sus ojos, enormes, sin párpados, de un rojo intenso que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Javier quedó paralizado, incapaz de apartar la mirada de aquellos ojos hipnóticos. Sentía cómo su voluntad se disipaba, reemplazada por un terror primordial que atenazaba cada fibra de su ser. Fue Miguel quien reaccionó primero, lanzando su antorcha directamente al rostro de la criatura. El chupacabras emitió aquel chillido sobrenatural que habían escuchado en el establo, un sonido tan agudo que les hizo caer de rodillas cubriéndose los oídos ensangrentados. Don Esteban, a pesar del dolor, continuó el ritual. Su voz gastada recitaba las antiguas palabras mientras arrojaba hierbas sagradas al fuego que ahora ardía en el borde del pozo.
La criatura se retorcía, como si cada sílaba la hiriera físicamente. Javier, recuperando el control, sacó la daga, de plata. Según el ritual, debían marcar los símbolos de destierro en la piedra con la sangre de alguien puro de corazón. Sin dudarlo, se hizo un corte en la palma y comenzó a trazar los complejos símbolos que don Esteban le indicaba. El chupacabra se lanzó hacia ellos, moviéndose con una velocidad imposible. Sus garras desgarraron el hombro de Miguel, que cayó con un grito ahogado. La criatura se cernió sobre él, sus colmillos tubulares preparados para drenar su vida. Pero antes de que pudiera atacar, don Esteban se interpuso, sosteniendo en alto un antiguo amuleto de jade que había extraído del libro. La piedra brilló con luz propia, y la criatura retrocedió con un alarido de dolor. «Ahora, Javier, completa el círculo», gritó el anciano. Con manos temblorosas, Javier terminó de trazar el último símbolo. En ese instante, los petroglifos de las paredes comenzaron a brillar con una luz azulada. El suelo tembló bajo sus pies, y del pozo emergió un viento huracanado que parecía querer arrastrarlos a las profundidades. La criatura luchaba contra una fuerza invisible que la empujaba hacia el pozo. Sus garras se aferraban a la roca, dejando profundos surcos en la piedra. Sus ojos, ahora más brillantes que nunca, se clavaron en Javier con un odio ancestral. «Volveremos», escuchó Javier en su mente. Una voz que no era voz, sino puro terror cristalizado en pensamiento. «Siempre volvemos». Con un último chillido desgarrador, el chupacabras fue arrastrado al pozo. Una explosión de luz cegadora inundó la cámara, y luego, oscuridad y silencio. Cuando recuperaron el sentido, el pozo se había sellado por completo, como si nunca hubiera existido. Don Esteban yacía inmóvil, una sonrisa serena en su rostro arrugado. Había dado su vida para completar el ritual. Javier ayudó a Miguel a levantarse. Su herida, aunque dolorosa, no era mortal. Recogieron el cuerpo del anciano y, cargando también al niño de doña Carmen, que milagrosamente seguía con vida, aunque inconsciente, emprendieron el camino de regreso al pueblo. Al amanecer, mientras los primeros rayos del sol disipaban las sombras del bosque, Javier miró hacia la montaña. Por un momento, le pareció ver una silueta alargada recortada contra el cielo, observándolos. Pero al parpadear, había desaparecido. Santa Elena nunca volvió a ser la misma. Los supervivientes enterraron a sus muertos y repararon los daños, pero el miedo persistía. Javier decidió quedarse, convencido de que su deber era proteger al pueblo si la criatura o sus semejantes regresaban algún día. Porque como había dicho el chupacabras antes de desaparecer, siempre vuelven, y en las noches de luna llena, cuando la niebla desciende de las montañas y los animales se inquietan sin razón aparente, los habitantes de Santa Elena cierran puertas y ventanas, encienden velas bendecidas y esperan, rezando para que el sello del pozo resista un día más. Porque, en las sombras de la noche mexicana, antiguas criaturas aguardan su momento para reclamar lo que consideran suyo desde tiempos inmemoriales.